Buen día, mi hermano, Dios lo bendiga. El Señor continúe bendiciendo su vida. La bendición se manifieste sobre nuestras vidas porque ya ha sido declarada por el Señor. El pastor, nosotros estamos ubicados, o estamos pastoreando nuestro lugar de asignación, que es en el municipio de Urdaneta, Cuba, los Valles del Tuy, perteneciente al estado Miranda. Es el último municipio de los Valles del Tuy por aquel lado. Por los lados de hacia Aragua, es el último municipio. Luego viene San Casimiro, que pertenece al estado de Aragua, y por allí se conecta con todo lo que es la villa, Villa de Cura, San Casimiro, todo eso, Camatagua, pasamos por ahí por Camatagua también, y es un municipio de bendición. Es uno de los municipios menos nombrado en los Valles del Tuy, porque el más nombrado es Charallave, Santa Teresa, que es uno de los más también movidos a nivel de economía, de comercio, pero creemos que Dios también está haciendo cosas buenas en ese lugar. Tenemos 9 años en la zona. Gracias al Señor estamos en un lugar ahorita estable. Anduvimos como el pueblo de Israel de tienda en tienda. Sabemos lo que es moverse de un lugar a otro. Ahora entiendo cuando escuchaba al pastor Valentín decir que hay un proyecto de salir, de ubicarse nuevamente en otro lugar. Yo decía, Señor, te doy gracias porque ahora entiendo la palabra que me habías entregado para predicarla en este lugar. Porque yo decía, Dios mío, si los planes de ellos no son de salir ahorita, entonces yo no me conecté con el Señor. Sí, yo decía, Dios mío, esta es la palabra que tengo. Y precisamente habla del tiempo que estuvo David en Adulán. Adulán es un lugar por donde David pasó, pero fue transitorio. Dígale que está a su lado, Adulán es transitorio. No es un lugar para permanecer allí, no es un lugar de permanencia, no es un lugar donde Dios nos lleva a morir, ni Dios nos lleva para que es el final de lo que Dios está haciendo con nosotros, sino más bien es un lugar donde pudiéramos encontrarnos nuevamente con el Dios de la Biblia. Para David fue un momento, entró en Adulán en un momento de angustia, de persecución, donde las cosas no estaban saliendo tan bien, a pesar de que David estaba haciendo las cosas conforme a como Dios le había dicho. Una de las cosas que vamos a aprender en Adulán, si hemos venido trabajando, o ustedes han venido trabajando con el liderazgo, es que todo liderazgo va a ser probado, todo liderazgo va a sufrir etapas, es necesario, es algo que un día estamos en la escuela de discipulado, más tarde estamos en la escuela de líderes, pero todo este conocimiento, toda esta teoría va a ser probada. Dígale que está a su lado, todo el conocimiento, toda la teoría va a ser probada. David hasta los momentos había sido un líder probado, había sido probado pastoreando las ovejas de su padre. Dice que por boca del mismo David, dice que él arrebataba de los osos y de los leones, de la boca de ellos arrebataba las ovejas de su padre para que no fueran devoradas. Más adelante podemos ver en la historia de David que un día fue al campamento a llevarle alguna provisión a sus hermanos y se encontró con que estaba un gigante, como ya usted conoce, Goliat, estaba allí amenazando, acechando al pueblo de Israel. Dice que nadie quería pelear con el gigante, nadie se atrevía a ponerse al frente de él, y este hombre, David, o este muchacho, fue y asumió la responsabilidad de enfrentar al gigante. Entonces vemos que David era un hombre o fue un joven que había sido probado su liderazgo, había sido probada su confianza en el Señor, pero nuevamente
se encontró en un momento de dificultad, se encontró en un momento donde las cosas no estaban saliendo tan bien, y dice la palabra, leemos en el primer libro de Samuel, capítulo 22, primer libro de Samuel, capítulo 22, del versículo 1, dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con ustedes hasta que sepa lo que Dios hará conmigo, o lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero sí, hasta ahí, hasta el 4 por los momentos, hasta que tuviera David en el lugar fuerte. Entonces vemos que David llegó allí, mi hermano, no por la consecuencia de una mala decisión. Y eso es algo de lo que tenemos que tomar en cuenta. O es un proceso o es consecuencia de alguna mala decisión que hayamos tomado. David no estaba sufriendo las consecuencias de una mala decisión. David estaba siendo probado por el Señor. ¿Cómo usted sabe que es una prueba del Señor? Porque no es una consecuencia de algo malo que usted haya hecho. Si es una consecuencia, obviamente vamos a pasar o vamos a vivir la consecuencia de lo que hicimos. Tenemos que enfrentarlo y ser restaurados por el Señor. Pero una de las cosas que podemos ver en esta historia es que David no había tomado una mala decisión como para vivir lo que estaba viviendo o para pasar lo que estaba de alguna manera pasando. Él fue a la cueva de Adulam, y la cueva de Adulam hoy pudiera ser, hermano, cualquier proceso donde el Señor nos mete, cualquier lugar, pudiera ser físico, si usted le tocará que el Señor guarde su salud y la de su familia. Amén. Si le toca estar en un hospital por un tiempo, si le toca visitar a alguien en un hospital en algún tiempo, bueno, se convirtió en algo físico la cueva y alguien que pueda estar enfermo. Pero debemos entender que estos lugares son transitorios. Cuando el pastor dijo, tenemos el proyecto de irnos, yo decía, gloria al Señor, porque yo decía, Señor, ¿por qué voy a hablar de Adulam? ¿Por qué voy a hablar de un lugar transitorio si no entiendo, si de todo lo sé? Entonces ahora entiendo que de alguna forma estamos pasando por un Adulam donde tenemos que entrar, permanecer y salir con la mejor actitud. Entonces, Adulam no es un lugar para permanecer, ni tampoco es un lugar de maldición, mi hermano. Adulam es un lugar de aprendizaje. Yo escuchaba hace rato, me imagino que es algo que escuché algo del pastor la vez que estábamos en la conexión, y escuché los golpes, y me imagino que es parte de Adulam. Creo que es parte de Adulam. Bueno, las personas, le voy a decir algo, en Adulam había 400 personas que pensaban que ese era su lugar de donde no iban a salir, que ese era el sitio de ellos, que ese era el lugar de ellos, que se habían abrazado a Adulam. Y tenemos que estar atentos a las personas que están alrededor y que están de alguna manera compartiendo el Adulam con usted. Yo oro de verdad, le oro al Señor para que, así como esta persona golpea, cada golpe represente un alma ganada. Amén. Porque usted está hablando de cosecha, y de hecho tenemos un congreso el 7 de junio donde se nos va a capacitar aún más
para esa cosecha, para poder discipular y para que la iglesia del Señor se extienda. Y le voy a decir algo, llévense en su corazón, oren para que así como estos 400 se fueron junto con David de Adulán, estas personas también se vayan junto con ustedes al nuevo lugar. Que estas personas no se queden aquí. Estas personas no se queden aquí, no se queden en la condición en la que están. Hoy pudieran ser enemigos, no saben que están usados por el enemigo, están cegados. Oremos para que el Señor rompa ese velo y ellos salgan de este lugar junto con ustedes. En el momento que ustedes saben, pónganle esa demanda al Señor. Señor, esta persona no se quede adorando, esta persona se va con nosotros. No importa, para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Todo lo que se haya levantado en este tiempo transitorio para usted, que ellos pensaron que esa era la vida que ellos tenían, que así como estos 400 hombres, su vida fue cambiada, también las personas que están aquí sean cambiadas y salgan junto con ustedes. Pero para eso necesitamos tener una buena actitud nosotros en Adulán. Nuestra actitud es determinante en Adulán. Si David se hubiese contaminado con toda la gente que estaba allí, David entró por la situación en la que estaba, pero no se sentía parte de Adulán. Él sabía que Adulán era un lugar transitorio. Entienda eso y grábeselo. Adulán es un lugar transitorio. Y muchos de nosotros hemos llegado a ese lugar, hemos sido llevados a un lugar como ese para sacar gente que piensa que es un lugar permanente. Usted está convencido que no es un lugar permanente, pero hay gente que sí. Entonces estamos en ese lugar, o Dios permite que entremos a ese lugar para que abrir los ojos de otras personas. Bendecimos la vida de esa persona o de todas las personas que están en ese lugar y que sus ojos sean abiertos. Porque imagínense, hay un mayor testimonio de la iglesia, que ellos salgan junto con ustedes, a que ellos se queden adorando. Hay un mayor impacto. Y pidámosle al Señor que nos llene de su amor, porque es con el amor del Señor, hermano. Porque hay momentos donde eso da mucha molestia. Eso no podemos tapar eso con un dedo. Hay momentos donde nos da molestia cómo algunas personas se dejan usar por el enemigo. Pero tenemos que comenzar a verlos con los ojos del Señor. Miren, en una oportunidad al Señor Jesús no lo dejaron entrar a una aldea. Y los discípulos le dijeron: Señor, ¿quiere que oremos para que descienda fuego del cielo y quede en el río? El Señor se volteó y dijo: no, ustedes no tienen el mismo espíritu que yo. Ustedes no han entendido todavía a qué vine yo. Yo no vine a condenar ni a destruir a nadie, vine a dar vida. Entonces, a veces nosotros queremos orar para enviar fuego del cielo. Eso no es mentira. A veces queremos orar de esa forma: Señor, ¿cómo es posible? Nosotros estamos haciendo tu obra, ¿cómo es posible? Bueno, por eso es que la gente se levanta, porque usted está haciendo la obra del Señor. Si no, no se levantara. Si usted tuviera una rumba desde las 9 de la noche hasta hoy a las 6 de la mañana, hermano, ellos estuvieran aquí. Pero como usted está orando para el Señor, entonces por eso es que hay esa oposición. Pero nuestra actitud es determinante en todas estas cosas, es determinante nuestra actitud. Dice que toda su familia, también cuando supo que David fue a ese lugar, su familia también fue a ese lugar. Y es algo que debemos entender, que hay procesos personales, pero hay procesos, por muy personales que sean, que siempre van a involucrar a nuestra familia. Tenemos que estar atentos con eso, porque nuestra familia también va a ser afectada con todos los procesos que nosotros podamos vivir. Adulán es un lugar, por eso le decía que no es un lugar de maldición, porque se pudiera convertir también en un lugar de provisión. Mire, David hasta ese momento había ejercido un liderazgo, o si se quiere, un ministerio individual. Él solo pastoreaba y le iba bien. Él solo enfrentó al gigante y le iba bien. Pero llegó a Adulán y dice la palabra, lo hicieron jefe de 400. O sea, ya no era él solo.
Ya no era, porque es fácil cuando ustedes, bueno, me conecto con el Señor, yo confío en el Señor, me ha hecho ganar batalla ante los leones, ante los osos, ante el gigante, me hizo ganar también esa batalla. Pero hay un momento en la vida del líder donde, por lo que Dios está haciendo, va a haber gente que te sigue, y eso es natural. Entonces ya David no cuidaba de él solo, ya habían 400, hermanos, 400 que estaban ya siguiendo la vida de David. La Biblia dice, y lo hicieron jefe de 400, y no eran 400 personas que la gente daba mucho, dice que eran oprimidos, que era gente que estaban en depresión, gente que estaban endeudados, gente que la vida, mi hermano, se les había acabado, gente que estaban sin esperanza, gente que estaban en una condición donde usted no está buscando ese tipo de líder, o así. Bueno, pero más o menos ese es el tipo de liderazgo que el Señor busca. Más o menos ese es el tipo de gente que Dios dice, bueno, si yo lo saco de su condición, esa persona va a ser fiel. Si yo lo saco de su condición, el Señor va a ser. Entonces, decía conmigo, Adulam también es un lugar de provisión. Bueno, estos 400 hombres, dice la palabra, que anduvieron con David en todo su ministerio. Anduvieron con David en todo tiempo, se sumaron 200 más, ya no eran 400, sino 200, sino 600. Y entonces esto fue creciendo y fue una provisión, mi hermano, permanente, que salió del lugar donde no queríamos llegar. Salió del lugar donde David no pensó que iba a estar. David estaba ungido como rey, ya había vivido en palacio, sabía más o menos cómo se podían mover las cosas en palacio, pero llegó un momento donde le tocó a Adulam. Y toca, en la vida del líder toca, por mucha escuela de liderazgo, por mucho discipulado, por mucho entrenamiento, va a llegar un momento donde vamos a pasar por Adulam. Mire, es necesario, la Biblia dice que el corazón de Saúl fue mudado por el Señor para que fuera rey, para hacerlo rey de Israel. Pero a pesar de que la Biblia relata que el corazón de Saúl fue mudado, a pesar de que la Biblia dice que profetizó con los profetas, no había sido un hombre procesado. No había sido un hombre que había pasado por los procesos que David de alguna forma pasó. Y no digo que ese fue el motivo de su fracaso, no digo que haya sido por eso, todo creo que está dentro de un plan del Señor, pero aún así, hermanos, los procesos nos benefician. Los procesos nos benefician. No nos gustan, pero nos benefician. David había aprendido a confiar en el Señor, no desde que mató al gigante, desde antes había David aprendido a confiar en el Señor, desde que era pastor de ovejas, desde que hoy en día un pastor, bueno, el pastor de la congregación, pero siendo pastor de ovejas, estando en ese lugar, mientras que sus hermanos estaban en otro lugar, él había comenzado a confiar con el Señor, a confiar en el Señor. Entonces, de alguna forma, no es el proceso, no es la cueva, no es las personas que tengan alrededor, es nuestra actitud. Nuestra actitud, mi hermano, es algo determinante. Entonces, no nos acostumbramos a la cueva, no pertenecemos a ella, es algo transitorio, pero de allí vamos a obtener provisión. Amén. De allí vamos a obtener provisión. Algo también que aprendemos en Adulam o en esta historia que la Biblia nos relata es que nuestro liderazgo o el liderazgo que el Señor produce o coloca en nosotros no es solo para nuestro propio beneficio, es para el beneficio también de otras personas. Debemos entender que Dios nos llamó a nosotros también para ser bendecidos. Dios nos bendice, pero también para bendecir a otros. Amén. David no solamente estaba buscando salir del problema de Saúl o ver cómo podía resolver el problema con Saúl, sino que se presentaron estas 400 personas. La Biblia no relata qué palabras fueron lo que motivó a estos hombres para seguir a David,
Pero lo cierto es que los 400 hombres salieron de allí motivados. Si usted lee un poquito más adelante, el capítulo 23, se va a dar cuenta que ellos fueron a una batalla. Y antes de ir a la batalla, ellos le dijeron: nosotros estamos asustados, nosotros tenemos miedo. Nosotros, si tenemos miedo aquí en Belén, imagínate si nos enfrentamos a los filisteos. Y David dijo: bueno, yo voy a orar al Señor y voy a pedir la confirmación. Y esta gente fue, y desde esa primera batalla, mi hermano, ellos nunca dijeron que tenían miedo. Si se dan cuenta, es la única vez que estos hombres le dijeron a David que tenían miedo. Más nunca tuvieron miedo. A veces peleaban batallas que ni siquiera David lo había enviado. Y usted lee y va a encontrar que de estos 300, 400 hombres, 600 después, habían 30, mi hermano, que podían conquistar el mundo si hubiesen querido. Habían 30 que la Biblia habla de ellos, y de esos 30 habían 3 que siempre iban en aumento, donde hicieron cosas impresionantes, donde hicieron cosas. Ahora pregunto yo, ¿cuántos gigantes mató David, o cuántos gigantes dice la Biblia que mató David? Además de eso, dice que uno de ellos casi no lo mata a él. Dice que había un gigante que estaba pendiente, vigilante de David, y casi no lo mata, si no es por Abisai, lo hubiese matado. Pero estos hombres, a pesar de que no vieron a David matar a un gigante, simplemente lo escucharon, pero lo vieron en batalla, se motivaron, y estos hombres hicieron cosas aún mayores de las que hizo el mismo David. O sea, hay una motivación. Por eso es que como líderes debemos entender y no tener el egoísmo de decir: bueno, yo soy el líder, yo lo hago todo. Aquí no hay líderes así. Son líderes motivados, tienen a su pastor, a sus líderes principales, pero entendemos, mi hermano, que yo no tengo ningún tipo digamos, de egoísmo de vaciarme en otra persona. No tengo ningún tipo de egoísmo, porque todo el mundo, aunque David no hizo lo que hicieron estos 30, aunque David no hizo todo lo que hicieron estos hombres, todo el mundo dice que el que sacó de la cueva a esos 400 fue David. Entonces la honra de David no era hacer más que ellos, sino la honra de David era que la gente decía: a estos hombres los entrenó David, a estos hombres los motivó David, a estos 400 hombres la referencia fue David. Así que no tenga problema en vaciarse en otra persona. No tenga problema en vaciarte en otra persona. Porque es posible que haga cosas mayores que tú. Es posible que predique mejor que tú. Es posible que lo saque a evangelizar y gane más gente que tú. Pero usted fue el instrumento de Dios para que esa persona llegara al nivel que llegó. Y esa persona nunca lo va a olvidar, hermano. Usted puede leer esta historia y se va a dar cuenta que esa gente nunca olvidó que quien lo sacó de la cueva fue David. Entonces no tengamos ningún tipo de inconveniente en vaciarnos en otra persona, en ayudar a otra persona. Eso no resta su liderazgo. Eso no crea una competencia. Eso va a crear que el cuerpo de Cristo se fortalezca. Eso es lo único que va a ocasionar que usted pueda hacer así. Una de las cosas que también veo en esta historia es que no solamente lo fuerte de David, digamos lo invulnerable de él fue lo que motivó a esta gente. Mire, algo que me pasaba a mí, no sé si a usted le llegó a pasar en alguna oportunidad. Yo llegué a la iglesia, yo me congregaba en la iglesia de Cartaná con el pastor Javier Moncada, y yo veía al pastor y decía: oye, para llegar a ese nivel, para poder estar en la talla, para poder estar ahí, yo decía, de hecho, llegando a ese momento, yo creo que esto del liderazgo y esto no es para todo el mundo, esto es para algunas personas que pueden, porque de alguna manera tienen una capacitación especial de parte de Dios. Porque siempre veía el lado fuerte del pastor, siempre vi el lado fuerte de él, no lo vi nunca de repente estar debilitado, y yo decía: no es para todo el mundo. No sé si usted se acuerda la convención, que en ese tiempo era la convención, no era la conexión, que fue los aviadores.
Usted pudo ir, el pastor Javier abrió su corazón allí. Si no lo escuchado, su pastor después le dirá, pero él abrió su corazón. Y yo dije, wow, este es mi pastor. Yo sentí como un alivio, porque yo decía, Dios mío, siempre fue como un témpano, siempre fue. Y a veces pensamos que la gente se inspira solamente por vernos como un témpano. A veces pensamos que la gente, al ver que no nos tumba nada, se motiva más. Y en mi caso, yo puedo decir que yo pensaba, es difícil llegar allí y no podemos llegar allí. David fue a la cueva, el hombre que le quitó a las ovejas, a los osos y a los leones, el hombre que derribó al gigante, fue a la cueva y se encontró con un montón de gente que estaba allí junto con él. Entonces quizás lo que lo vieron en el momento, sabían lo que estaba pasando, dijeron, bueno, este también corre, este también tiene a quien huirle, este también hay gente que lo asusta, pero el hecho de David estar allí y de mantener su confianza en Dios, a pesar de que está huyendo, a pesar de que no estaba en el mejor momento de su vida, a pesar de que hubo gente que comenzó a decir, Saúl mató a sus 1000 y David mató a 10.000, a pesar de todo eso, él estaba en la cueva. Entonces, ver a un líder, quizás en un momento de fragilidad y fortalecerse en Dios, pudiera motivar eso más que mantenerse siempre como un témpano fuerte. Entonces, mostrar tu vulnerabilidad, mostrar tu debilidad, ojo, no estoy hablando de hablar de detalles de cuáles son mis debilidades, pero de decir, mira, yo también he pasado por esto, yo también he corrido, yo también me he escondido, también he sentido ganas de no ir a la iglesia, he tenido momentos de debilidad, pero me he fortalecido en el Señor. Entonces yo me puedo identificar con él y decir, bueno, si tú lo hiciste, dime cómo lo hiciste. Entonces, de alguna forma, también mostrar que somos humanos, que nos podemos caer, que hay un domingo donde no queremos ir a la iglesia, donde hay un momento donde decimos, mire, pastor, quiero entregarte la célula porque no puedo. Porque eso pasa, hermano. Si usted dice que no le pasa, ahí estamos mal. Pero hay momentos donde estamos así. Y no estoy diciendo que usted va a vivir así. Estoy diciendo que hay momentos donde usted pasa, usted se levanta y usted va y habla con alguien que está en esa condición. Esa persona, bueno, yo me puedo identificar con esta persona. Y salir. Y así como David sale con 400. Sale con 400 porque dice, bueno, si él se levantó, a pesar de que este hombre tenga al gobierno atrás, porque lo que tenía era el gobierno, no tenía 2 o 3 que lo estaban persiguiendo, tenía un ejército que lo estaba persiguiendo, y si este hombre salió de la cueva, si este hombre todavía confía en Dios, entonces yo también lo voy a hacer. Entonces, eso de alguna manera también inspira. Hermano, hace poco veía un video de un hombre que había sido atropellado por una máquina esta que remueven es un actor de Hollywood, que remueven el hielo, y yo no sé cuántos huesos del cuerpo le fracturó. Y no solamente eso, los médicos dijeron, no, este hombre no va a caminar, no va a funcionar bien, no va, porque fue una cantidad de huesos que él dice que se le fracturaron en ese accidente. Quedó debajo, ¿usted lo escuchó, pastor? De un tractor, era como lo que remueve el hielo. Y este hombre por hoy está bien, se levantó, él dijo, y aparece el video donde él corre, la forma como quedó y todo, la forma como progresivamente, usted lo ve hoy y dice, no, este hombre no pasó por eso. Pero entonces cuando alguien quebrado, fracturado de esa forma, se levanta, usted dice, bueno, si este hombre quebrado, fracturado, sin ningún tipo de esperanza se levantó, entonces Dios también puede hacerlo conmigo. Amén. Entonces, de esa forma, creo que eso también es parte del liderazgo, hermano. Creo que eso también es parte de la enseñanza de un líder. Entender que si Dios me quiere llevar de la cueva al palacio, pero voy a pasar por proceso. O sea, la verdad de David era que el Señor quería sacarlo de la cueva y lo sacó de la cueva y le llevó al palacio.
porque ese era el lugar que Dios tenía establecido para él. David había llegado al palacio, David había ido al palacio, pero no la forma como Dios lo iba a llevar. David había estado en el palacio, David había estado en la casa de Saúl, sabía cómo vivía un rey, pero no era de la forma que Dios lo iba a llevar. Entonces tú tienes que vivir tu propio proceso para llegar al lugar donde Dios te va a llevar. No vas a llegar invitado, vas a llegar procesado. Que no vas a llegar invitado, te vas a llegar procesado para que puedas permanecer en ese lugar. Ciertamente Saúl duró los 40 años que Dios dijo, pero fue cortado su linaje, como usted conoce la historia. Entonces usted va a llegar a ese lugar procesado para que pueda permanecer en ese lugar. Entonces, punto 3, dije primero que nuestra actitud es determinante en la prueba. Punto 2, dije que nuestro liderazgo no es para nuestro propio beneficio, o no es solo para nuestro propio beneficio, sino también para los demás. Y punto 3, hay batallas, mi hermano, que no se enfrentan de manera convencional. David, hermano, era un hombre que no tenía miedo de pelear cuerpo a cuerpo, con animales o con gigantes, con quien fuera. No tenía problemas de pelear cuerpo a cuerpo, no tenía problemas de ir a la batalla, no tenía problemas de enfrentarse a un ejército de forma convencional. David, hermano, era un hombre que estaba formado para eso, tenía el valor para hacerlo, pero esta batalla era diferente. Esta batalla no era cuerpo a cuerpo, esta batalla no era contra el rey de Israel, porque este rey, de la forma como lo queramos ver, era un rey que estaba ungido por el Señor. Dios lo había establecido en ese lugar. Dios había permitido que él estuviera como rey de Israel. Entonces no era una batalla cuerpo a cuerpo, era una batalla donde se libra, obviamente estando a los pies del Señor, pero donde Dios nos va a enseñar la paciencia, la dependencia en Él para crecer en confianza del Señor. Amén. David sabía de antemano que no podía luchar contra Saúl. La vida se lo presentó en 2 oportunidades donde podía haberle quitado la vida. Usted va a escuchar, a leer la historia y se va a dar cuenta que en 2 oportunidades David pudo tomar venganza de Saúl o apartarlo, pero en ninguna de las 2 tomó esa decisión. En ninguna de las 2, porque sabía que no era una batalla convencional. Hermano, tenemos que aprender a identificar las batallas que estamos luchando. Tenemos que aprender a ver si es que Dios nos mandó a que saliéramos y hiciéramos frente a cualquier cosa, o si Dios nos está diciendo, necesito que ores, necesito que permanezcas aquí, necesito que te metas en ayuno, necesito que estés en este lugar porque, bueno, es transitorio. Que estés en este lugar porque hay algo que se está librando, que no lo estás luchando tú, que no lo estás peleando tú, pero tú tienes que hacer tu parte, tú tienes que hacer lo que Dios te mandó a hacer. Amén. Tienes que hacer lo que Dios te dijo. Entonces no era una batalla convencional, era una batalla, si se quiere, contra algo que había establecido el mismo Dios. Hay cosas que ha establecido el Señor, que nosotros decimos, bueno, nos está haciendo frente a esto. Bueno, pero Dios mismo lo estableció, Dios mismo lo quitará, Dios mismo aperturará. Será Dios mismo el que tenga la solución para ese problema. Entonces, no todas las batallas son iguales. Dígale que no todas las batallas son iguales. Hay unos hermanos que pudiéramos estar peleando y tenemos que tener cuidado con esto porque no podemos encontrarnos peleando contra Dios. El oso era algo obvio, los leones era algo obvio, Goliat era algo obvio que había que enfrentarlo cuerpo a cuerpo, pero hay batallas donde tiene que decir, Señor, ¿qué es lo que debo hacer? David salió a la cueva y le dijo al rey de Moab, le dijo, mira, tengo a mi familia aquí hasta que yo sepa qué es lo que Dios quiere hacer conmigo, qué es lo que Dios tiene preparado para mí. Ahora te dice, wow, pero ya David había sido ungido como rey, ya él sabía lo que Dios quería, no. O sea, David sabía que Dios lo quería llevar a ser rey de Israel, lo había ungido como rey de Israel, pero mientras llego, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago mientras llego?
Esa es una de las cosas que a veces nos enfocamos tanto donde Dios nos dijo que nos iba a llevar, que no sabemos qué hacer mientras llegamos. Y esa es una de las cosas, mi hermano, que son importantes en el llamado, porque ya Dios te dijo que ibas a llegar al palacio, ya Dios te dijo que ibas a ser rey, ya fuiste ungido, pero ¿qué hago mientras llego allá? Entonces no perdamos, no se trata de perder el enfoque en lo que Dios me diga, no, estoy enfocado, pero hay cosas que tengo que hacer hasta llegar. Cristo sabía que venía a la cruz, pero antes de llegar a la cruz, predicó la palabra, sanó a los enfermos, dio a conocer el reino, predicó el evangelio. Entonces, vino la cruz, pero había algo que hacer previo a eso. Y él decía, mi hora no ha llegado. Ya todavía mi hora no ha llegado, y se mantenía haciendo lo que le tocaba día tras día. Entonces, parte del proceso. Entonces tenemos que entender eso. David sabía que esa batalla no era como las otras. Esa batalla con Saúl no era como la otra, y él no quiso enfrentarse al Señor quitándolo del medio. No, yo me voy a mover porque es que Dios nos mandó a nosotros a conquistar y nos vamos. No, usted se va a mover en el momento que Dios lo dijo. Usted va a estar en adular el tiempo que Dios lo estableció. No se acostumbra a adular, es transitorio, pero usted se mueve de allí cuando el Señor abra la puerta. Usted se mueve de allí cuando el Señor diga que se va a mover, y acuérdese que no se va a ir sin la provisión. No se va a ir sin la provisión. No sé cuánta provisión hay alrededor, pero usted dice, Señor, así como David salió de Adulán con 400, nosotros no nos vamos a ir de aquí con las manos vacías. Nos vamos a llevar a ese lugar. Entendiendo todo esto, usted se pudiera imaginar el agradecimiento que todos estos hombres que estaban allí sin un propósito, quizás sin un mínimo de esperanza para salir de ese lugar. David los saca, los lleva a una batalla, ganan y agarran confianza, y después se convierten, mi hermano, en el mejor ejército privado, que se pudiera decir, porque no pertenecían a la nación todavía. Era un ejército privado, el mejor ejército entrenado, y a la batalla que iba ganaban, y todo lo que la Biblia refleja de esta gente. Era obvio que estos hombres estaban dispuestos a dar la vida por Saúl, por David. Era obvio que estos hombres estaban dispuestos a todo por David. Estaban dispuestos a lo que fuera, porque este hombre había cambiado su historia. Este hombre había sido usado por el Señor para cambiar, hermanos, todo lo que ellos tenían en su mente, todo lo que de alguna manera ellos imaginaron que no iba a pasar, comenzó a pasar en la vida de estos 400 hombres, porque este hombre llegó a la vida de ellos. Pero hay un pasaje en el libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, en el capítulo 23, que allí, si lo puedo invitar a que usted lo lea completo, el capítulo 23, pero yo solamente voy a leerle desde el 13 hasta el 17, o del 14 hasta el 17. Dice, vamos a leerlo desde el 13, dice la palabra del Señor, dice, cierta vez durante la cosecha, David estaba en la cueva de Adulán. El ejército filisteo estaba acampando en el valle de Refaín. Los tres, dice, que formaban parte de los 30, un grupo selecto entre los hombres de guerra de David, descendieron a la cueva para encontrarse con él. En aquel tiempo David se alojaba en la fortaleza, y un destacamento filisteo había ocupado la ciudad de Belén. David le comentó a su hombre un vivo deseo. Dice, cómo me gustaría tomar un poco de esa buena agua del pozo que está junto a la puerta de Belén. Entonces los tres atravesaron las líneas filisteas, sacaron agua del pozo junto a la puerta de Belén y se la llevaron a David. Pero
David rehusó tomarla, en cambio la derramó como ofrenda al Señor. Y el versículo 17 dice la clave de este pasaje. Dice: no permita el Señor que la beba, exclamó. Esta agua es tan preciosa como la sangre de estos hombres que arriesgaron la vida, su propia vida, para traérmela. De manera que David no la tomó. Estos son los ejemplos de las hazañas de los tres. Eso está en el segundo libro de Samuel, capítulo 23. A pesar de que estos hombres no tenían ningún problema en dar la vida por David, en dar la vida por el hombre que le cambió la vida. Ciertamente es el Señor, pero el instrumento fue él. Ya habían ganado renombre. Su nombre, mis hermanos, aunque no estén grabados por toda la Biblia habla de esta gente. De una cueva a estar en la Biblia, de una cueva a estar nosotros predicando de ellos cuando no habían esperanza, cuando ellos no tenían ningún plan de salir de ese lugar. Entonces a estos hombres le cambió la vida porque le cambió, y estaban dispuestos a darla, no tenían ningún tipo de temor por el hombre que un día la dio por ellos también, o de que de alguna manera invirtió su tiempo para cambiar su forma de vivir. Entonces, David no le dijo: hermano, ustedes se atreven a ir a buscar agua al pozo que está junto a la puerta de Belén porque quiero tomar de esa agua. La Biblia no dice que David dijo eso. La Biblia dice que quizás sentado en un lugar, estaban allí los cuatro juntos, porque con David eran cuatro, y David exclamó de esta forma. Y esta gente en agradecimiento dijo: vamos a ir a buscarle el agua a nuestro líder. Vamos a ir a buscarla. Cuando el líder la recibe, dice: yo no la voy a tomar porque esta agua vale su sangre. Esta agua vale la vida de ustedes, porque ustedes pudieron haber muerto yendo a buscar esa agua. Y dice que la entregó como una ofrenda al Señor, la derramó como una ofrenda al Señor. Hermano, por mucho que usted saque gente de la cueva, usted no es su dueño. No se enseñoree de la gente. Y Dios lo va a usar, y lo va a usar con mayor fuerza. Y le va a derramar una unción sobre usted como la derramó sobre David, para discipular a 400, para cambiarle la vida a 400. Pero no olvide que es el Señor a través de usted. Mire, uno de los errores más grandes que creo que enfrenta la iglesia de hoy, y no estoy hablando de su iglesia, estoy hablando a un nivel general, es el enseñoramiento de las personas. Bueno, pero es que yo me lo gané. Entonces, no, usted fue el instrumento para que el Señor se lo ganara. Usted fue el instrumento para que el Espíritu Santo lo convenciera. Y el conocimiento que usted tiene y que derramó en él, un día lo derramaron en usted. Entonces, algo de lo que debemos cuidarnos, y no solamente está en el Antiguo Testamento, también el apóstol Pedro habla acerca de esto. Y es una de las cosas que pudiera, mi hermano, usted sacar a alguien de Adulán. Usted pudiera sacar a mucha gente de Adulán y del lugar donde está. Pero esta actitud pudiera hacer que gente regrese a su cueva. Porque no somos dueños de la gente. No somos dueños de las personas. Yo no puedo, porque bueno, es que yo me lo gané. Entonces esa persona ahora me debe a mí la vida. No le debe nada. Porque usted mismo le debe la vida al Señor. Usted mismo fue sacado de una cueva. Entonces, ¿cómo es que esta persona, estando en la misma condición que tú, ahora esa persona te debe la vida? No, el que murió en la cruz fue Cristo. El que murió en la cruz fue el Señor. No fuimos ninguno de nosotros. Entonces, estas actitudes, mis hermanos, aún fuera de la cueva, porque ya están fuera de la cueva, pueden hacer, y lo hemos visto, personas que regresan a la cueva. Y decimos: eso es inmadurez, eso es porque no ponen los ojos en el Señor. No, está bien,
Pudiera ser hasta cierto punto eso, pero tampoco nosotros podemos abusar de eso. Y es algo que no pasó en el Antiguo Testamento, o por lo menos David lo cortó allí. No sé si se acuerda cuando ellos fueron a rescatar, no me acuerdo cuál fue la ciudad que incendiaron los enemigos y se llevaron todo, y se llevaron a las mujeres y a los hijos, se los llevaron y David querían apedrear a David. Estos que sacó de la cueva lo querían apedrear porque habían perdido todo. Y él oró al Señor y el Señor le dijo: yo los voy a devolver, vayan a buscarlo. Y los alcanzaron, pero en el arroyo de Besor, arroyo, no dice río, arroyo, 200 hombres no pudieron cruzar el arroyo. 200 hombres se quedaron y dijeron: estamos cansados. Mire, es preferible que usted como líder diga que está cansado a que usted vaya a una batalla y sea de tropiezo en la batalla. Eso es algo que no tenga temor de decir: pastor, estoy cansado, ore por mí. Me siento desanimado. Escuché que estaba hablando del desánimo, pastor. Me gustaría que me pasara ese material también, porque enfrentamos eso. Enfrentamos eso en la iglesia, lo enfrentamos de forma personal, porque eso puede llegar. Elías hizo descender el fuego del cielo y un día se desanimó y huyó. Entonces también nos puede pasar a nosotros. También nos puede pasar a nosotros. Estos 200 se quedaron allí y los 400 fueron a la batalla, recuperaron todo. Y cuando regresaron, usted sabe que ellos dijeron: no le vamos a entregar nada a ellos, entreguenle a su esposo y sus hijos, pero el botín es de nosotros, porque ellos no fueron a la batalla. Y David dijo: no, la batalla nos la dio fue el Señor, la victoria nos la dio fue el Señor, y el botín se repartió por todo Israel, hermano. Entonces, porque no podemos creer que los méritos son propios. Mire, gloria a Dios porque usted es un instrumento. Amén. Pero es solamente eso. El instrumento tiene algo, mi hermano. El instrumento está aquí. Y si nadie lo toca, no sirve. Porque el instrumento no se mueve solo. Ahora, cuando usted lo agarra, es que el instrumento cobra vida. Cuando el Señor lo agarra a usted, es que cobra vida. De resto, usted es el Señor. Somos inservibles. Si el Señor no nos toca, somos inservibles. Entonces debemos entender eso. El apóstol Pedro lo dijo en otras palabras. Primera de Pedro 5, del 1 al 4. Dijo: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Dice: apacienten la grey de Dios. ¿De qué es la grey? De Dios. Apacienten la grey de Dios que está entre ustedes. Dice: cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están bajo su cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Gloria al Señor. El apóstol Pedro lo dijo en otras palabras, pero dijo lo mismo, o hizo lo mismo que David. David lo expresó y dijo: no, la vida de esta gente no vale un favor que yo le pida. O sea, la vida de esta gente no vale que ellos dejen de comerse algo por darnos a mí. No, eso no vale eso, porque el que murió fue Cristo. El que murió fue Él. Y el apóstol Pedro está diciendo: cuando aparezca el príncipe de los pastores, usted va a tener recompensa, hermano. Dejemos de estar pensando que la recompensa de nosotros viene de los discípulos. Y gloria a Dios por la honra. El apóstol Pablo dice en Gálatas que hagan partícipe a los que los han discipulado, los han enseñado, de toda clase de bien que usted tenga. Háganlo partícipe. Oye, mire, llegó una bendición a mi casa: mire, pastor, yo quiero compartir con usted. Eso es una bendición. Lo hago partícipe porque el pastor está invirtiendo su vida en nosotros. Es partícipe. O sea, sería yo una persona que no agradece al Señor, que no honra al Señor, si yo no hago partícipe al pastor de las cosas que de alguna manera llegan. No será de todo, pero llegará un momento que diga: pastor, yo quiero hacerlo partícipe de esto. Eso lo avala la Biblia, eso lo dice la Biblia. Ahora, el señorearnos, no estamos llamados a eso. Entonces, si usted quiere que su liderazgo sea efectivo, si usted quiere que su liderazgo de alguna forma sea bien visto con Dios,
siempre denle la gloria a Dios. Porque si nosotros comenzamos a creer que somos buenos, entonces la gloria es nuestra. Y decimos gloria a Dios, pero creemos que es nuestra porque nosotros fuimos lo que sembramos. Entonces, sí, exacto, gracias. Tenemos 4 cosas, hermano, nuestra actitud. Nuestra actitud en la cueva es determinante. Vamos a arrancar un gentío si nuestra actitud es buena. Vamos a llevar a 400 cuando nuestra actitud es buena. Nuestro liderazgo no es para beneficio propio. Hermano, hay otras personas que se van a beneficiar. De hecho, para eso es el liderazgo. Para beneficiar a otros, para arrastrar a otros. Recuerde que la gente no solamente quiere verlo a usted como una piedra. La gente también quiere verlo a usted y decirle, mira, yo me sentí débil, sentí miedo y me fortalecí en el Señor. Eso también puede animar a otra persona. La tercera, que hay batallas que no se pelean de forma convencional. No todo, escúcheme algo. Yo creo, y lo practicamos en nuestra iglesia, la liberación, pero no todo es echar fuera demonios. Hay cosas que son parte de tu carácter. Hay cosas que son parte de tus actitudes. Yo creo en la liberación, está en la Biblia. Pero no todo, a veces que todos queremos achacárselo, no, ese es un demonio, échalo fuera, no, ese es tú que tienes que disciplinarte. Hay cosas que son disciplina, hay cosas que hay que creer, hay que buscar al Señor, hay que orar, pero no todos echan fuera demonios. No todos echan fuera demonios. Entonces hay batallas que no son convencionales, de alguna forma son distintas. Y nunca olvidemos, mi hermano, que no somos dueños de las personas. No somos dueños de esos 400, no somos dueños de nada. Simplemente somos instrumentos en las manos del Señor. Yo creo que con estas 4 cosas nuestro liderazgo va a funcionar, va a ser un poco más efectivo. De alguna manera Dios nos va a respaldar, así como respaldó a estos hombres, nos va a respaldar también a nosotros. ¿Qué tal? Si nos podemos reír y oramos al Señor. Hay momentos donde estamos en adorar de forma colectiva. Yo creo que nosotros como nación, como iglesia, hemos pasado por adorar de manera colectiva. De alguna manera todos estamos metidos en un proceso, pero hay momentos, hay tiempos en adorar donde es personal. Yo quiero que hoy usted pueda identificar ese adorar personal, llámese familia, llámese finanzas, llámese salud, llámese ministerio. A veces nos sentimos estancados en el ministerio y decimos, oye, no avanza el ministerio, por más que voy al territorio, por más que voy a la célula, me siento como estancado. Que usted pueda identificar ese momento y sobre todo que usted pueda ver su actitud en la cueva. Usted pueda decir, mire, David pudo haber dicho, bueno, yo no me merezco estar aquí, porque quien mató al gigante fui yo. No me merezco. O sea, si hubiese dejado vivo al gigante, todavía tuviéramos a los filisteos encima. Pero él no llegó con esa actitud a la cueva. Él sabía que era algo que Dios necesitaba hacer con él. O sea, hasta ese momento pudiéramos decir que David fue buen hijo, fue responsable con lo que el papá le entregó, enfrentó a una amenaza de su nación, la enfrentó. O sea, estaba siendo perseguido de manera injusta. Pero aún cuando es injusto, aún cuando no lo entendemos, tomémoslo como de parte de Dios y tengamos la mejor actitud en ese momento, porque es nuestra actitud lo que va a determinar cómo salimos de la cueva. Es nuestra actitud lo que va a ser determinante al final del día. Entonces oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias, Señor, por el llamado que usted nos ha hecho a cada uno de nosotros. Yo te doy gracias, Señor, porque así como sacaste a estos hombres, Señor, de esta cueva, Señor, también a nosotros un día nos sacaste de la condición en la que nosotros estábamos. Gracias te damos, Señor, por gente, Señor, que se atrevió a tener la mejor actitud en sus momentos de dificultad y que pudieron ser de referencia para nosotros. Pero hoy, Señor, quiero pedirte que en nosotros haya la mejor actitud, Señor,
cuando estemos pasando nosotros por ese momento. Señor, entender, Señor, que hay gente a nuestro alrededor, que a veces vamos a un hospital, Señor, con un dolor y se nos olvida que hay gente que piensa que está en ese lugar y que no va a salir. Que a veces estamos en un momento donde la finanza no es tan buena y hay gente alrededor de nosotros que no tiene esperanza y no compartimos la esperanza y la fe que tenemos, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender que nuestros procesos, nuestras dificultades, muchas veces, Señor, es para tener la empatía con lo que nos rodea. Amén. Porque así como David entró a la cueva, Señor, confiando y creyendo en el Dios que le hizo vencer osos, leones y gigantes, Señor, de esa misma forma, Señor, hoy estamos nosotros, Señor, sabiendo que el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos también mora en nosotros. Que en nosotros hay una esperanza, que no olvidemos, Señor, de compartir la esperanza que hay en nosotros. Que no olvidemos, Señor, de hablar del Dios que nos quiere sacar de la cueva al palacio. Que no se nos olvide hablar del Dios, Señor, que trae restauración a la familia, que trae sanidad a los cuerpos. Que no se nos olvide hablar del Dios, Señor, que es proveedor. Ayúdanos, Señor, a compartir, Señor, este mensaje, Señor, sea cual sea el lugar donde nosotros nos encontremos. Y que nunca, Señor, se nos olvide, Padre Celestial, que no somos dueños de nada, Señor. Que solamente somos instrumentos, Señor, en tus manos. Que si tú no nos tomas, Señor, perdemos nuestro valor. Señor, que en tus manos, Señor, es que se potencia el valor que hay en cada uno de nosotros. Padre, gracias. Gracias te damos por este tiempo y gracias, Señor, te damos porque sabemos que nuestro adular, nuestro proceso, Señor, es algo que es temporal. Gracias por el adular que me ha tocado vivir, Señor. Y hoy te mandamos, hoy te pedimos, Señor, que así como David pudo sacar la provisión eterna, Señor, una provisión permanente durante su ministerio, también hoy, Señor, esta iglesia y cada uno de nosotros podamos tomar la provisión que tú has determinado para este tiempo, Señor. Gracias te damos, Señor, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.